De alguna manera o de otra, todos y todas estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal en algún momento. Estemos preparados o no, tengamos los ojos abiertos para ella o no. Nos podría pasar esta misma noche. Lo cierto es que hay algunas circunstancias que nos pueden acercar más a vivir este tipo de experiencias, desde quienes trabajan en hospitales, en vigilancia, hasta los que trabajan en las calles y carreteras cuando ya nadie más las transita. Ellos son personas más propensas a encontrarse frente a frente con lo paranormal. Vamos a estarles llevando historias de la gente que practica todas estas profesiones y hoy comenzamos con las experiencias que nos han hecho llegar quienes trabajan en las carreteras. Y esta noche, con una que nos parece especialmente aterradora. Nos la comparte Luis Eduardo Nuño, a quien agradecemos la confianza. Están escuchando Relatos de la Noche. Casi toda mi vida la he pasado detrás de un volante. Desde los 18 años que me dieron la oportunidad de manejar una camioneta de transporte público, cuando meses después manejé un taxi, y luego cuando tuve oportunidad de manejar camiones para distintas empresas. Así trabajé también para una empresa de mudanzas cuando llegué a Tijuana, en la cual nos tocaba con frecuencia hacer viajes a otras ciudades del estado, e incluso de Sonora o Sinaloa. Quien sea de aquí sabrá que llueve poco, pero cuando lo hace, la lluvia nos pega con fuerza. Recuerdo muy bien esa ocasión, cuando teníamos una mudanza importante de un empresario, a quien estábamos mudando hacia Mexicali. El dueño de nuestra empresa se comprometió a terminar los viajes en 48 horas. Era una casa enorme de la colonia Cacho. Pero la cosa se empezó a complicar. La lluvia lo estaba complicando. Tuvimos que utilizar todos los camiones de la empresa. A mí me hablaron en medio de mi día de descanso. Me pidieron que llevara el camión cuanto antes y así lo hice. Cuando llegué a la casa, hasta el dueño de la empresa ayudó a cargarlo. Vete a esta dirección en Mexicali, pero ya. Hace 2 horas salió otro camión con 4 cargadores. Llegando allá, ellos lo descargan. Eso significaba que viajaría solo. Eso nunca me había tocado. Estaban por dar las 11 de la noche cuando salía, y recibí una llamada del dueño. Oye, pero no te frenes ni para ir al baño, que en cualquier momento cierran la Rumorosa. Eso solo podía significar que estaba a punto de nevar, así que aceleré. Entendí por qué me habían llamado a mí, y es que probablemente era el mejor chofer con el que contaba la empresa. Llegué a la Rumorosa cuando la carretera seguía abierta, pero comenzaba a tornarse peligrosa. Me topé con 2 trailers a la orilla del camino, seguramente ya sin las más mínimas ganas de arriesgarse a bajar esa peligrosísima carretera, ese tramo, lleno de curvas y barrancos, de esa carretera mortal si la bajas en condiciones quizás como las de esa noche. Me rebasó una patrulla de la Policía Federal, y justo cuando entraba, noté cómo comenzaban a colocar el retén para cerrar el paso. En cuanto pasé, en cuanto entré a la Rumorosa, noté que mi pulso era muy acelerado. De alguna forma lo sentía hasta en los oídos, y me detuve antes de comenzar a bajar. Había una camioneta de pasajeros en el mismo descanso donde yo me detuve. Había 6 personas abajo, a pesar de la lluvia. Me puse mi chamarra y me acerqué a ellos pensando que necesitaban ayuda. Les pregunté si estaban bien, si necesitaban algo, si llamaba a los servicios de emergencia, pero 2 hombres me respondieron casi al mismo tiempo que no. Se veían pálidos, pero una joven se veía todavía peor, como muerta de miedo. Me acerqué y le pregunté directamente a ella si estaba bien. Es que vimos algo en la camioneta, dijo. Claro que no, no fue nada, dijo otro interrumpiéndola. Bueno, ¿y entonces por qué están todos afuera?, le pregunté.
Observé con atención el vehículo. Era de renta, de esas camionetas amplias con lugar para unas 18 personas. Vamos a recoger a unos familiares a Mexicali, me dijo una señora. Pero en cuanto entramos a La Rumorosa, el chofer miró hacia atrás en el espejo y empezó a gritar. Se descontroló la camioneta y pensamos que nos íbamos a matar. Pero entonces volteamos varios y atrás, en el último asiento, venía una señora. ¿Una señora?, le pregunté. ¿Y le pasó algo a ella? No, me respondió enfadada, como si yo no hubiera entendido lo importante del detalle. Todos veníamos en los 2 primeros asientos. Atrás no venía nadie. Y de repente se apareció una señora. Estaba oscuro, pero la vimos bien, dijo la otra joven interrumpiéndola. No tenía piel en la cara. Se le veían todos los dientes y nos estaba mirando como enojada. Yo creo que ya no está, pero nadie se ha querido subir a revisar. Entonces noté a unos 50 metros de la camioneta entre la lluvia a otras 2 personas. Era el chofer vomitando y alguien más como ayudándolo a recuperarse. Fui a mi camioneta por mi L, la herramienta para cambiar llantas, y regresé. Voy a subir a revisar si quieren, les dije. Nadie me contestó que sí, pero tampoco me detuvieron. Cuando abrí la puerta de la camioneta sentí como si una corriente de aire me hubiera atravesado y escuchaba el sonido como de una mosca allá adentro, de esas moscas gordas que hacen un sonido sumamente molesto. Las luces se prendieron porque dejé la puerta abierta, pero no lograban iluminar del todo. No lo suficiente para que no me hubiera arrepentido de mi ofrecimiento en el momento en que puse un pie dentro de la camioneta. Me acerqué hasta el fondo, con miedo, pensando en que pudiera haber alguien escondido en ese último asiento largo. Pero no había nadie. Cuando retrocedí, cuando me alejé para salir, sin embargo, sentí un peso horrible en la espalda, como si estuviera ahí esa mujer, clavándome la mirada mientras salía de la camioneta. No me atreví a voltear. Les dije a las personas que no había nada. Me acerqué al chofer para asegurarme de que estuviera bien y luego subí a mi camión otra vez. Las punzadas en los oídos eran cada vez peores. Sentía como si estuviera a punto de desmayarme, pero para entonces, lo único que quería era alejarme. En mi espejo los vi amontonarse en la entrada de su camioneta. Parecía que iban a tener el valor de subir de nuevo a ella. En eso, una corriente de aire movió mi camión de una forma horrible y estuve a punto de salirme de la carretera. Noté que a mi lado izquierdo lo único que había era oscuridad, un barranco profundo. Para quien no ubique La Rumorosa, debo decirles que es una carretera entre Tecate y Mexicali, llena de curvas sumamente peligrosas, sobre todo para el tránsito pesado, y además, las montañas de piedra que atraviesa el camino juegan malas pasadas. Se forman cañones pronunciados que generan corrientes de aire mortales y te tocan de lleno. Bajé con especial cuidado y lentitud los kilómetros de curvas. La lluvia no me dejaba ver mucho más allá de una decena de metros. En eso me di cuenta de que terminaba por fin la locura. Había llegado al final de La Rumorosa. Estaba a salvo. O eso pensaba. Lo que sigue entonces es un tramo larguísimo de desierto antes de llegar a las primeras casas de Mexicali. Cuando tomé esa recta, sentí casi como si el aire echara el camión hacia atrás, como si me causara a mí esfuerzo el ir avanzando. En la carretera no podía ver mucho. Lo único que veía eran unos cuantos metros de asfalto y la lluvia que parecía clavarse en mi parabrisas. De pronto, junto a la carretera, vi la figura de alguien corriendo al parejo del camión, unos 2 metros adelante, pero a la misma velocidad. No lo podía ver con claridad, pero pudiera jurarles que era una persona desnuda. Y a pesar de las inclemencias del tiempo que condicionaban mi velocidad, era imposible que alguien, que un ser humano, corriera al parejo. En
Lo único que pensé fue en acelerar, y en poco tiempo logré dejar atrás esa figura. Pero unos metros más adelante, cuando me aseguraba por los espejos que nada me siguiera, entre la oscuridad logré ver dos figuras, una de cada lado, corriendo para alcanzarme. Era como si dos personas de piel grisácea, muy altas, corrieran desesperadas por alcanzar mi camión. Escuché como si alguien me pitara, un camión que venía en sentido contrario y que rompía el trance en el que venía. Así que volteé y me orillé lo más que pude hacia mi derecha, pero no venía nada. Nadie más en la carretera. Además, no era de doble sentido, era imposible que alguien viniera hacia mí. Sentí como golpeé algo con mi llanta. Una piedra, seguramente. Es común ver rocas en la carretera y personas que se preocupan por los demás se toman la molestia de pararse y quitarlas del camino. Pero seguramente le había pegado a una. Empecé a rezar. Lo último que quería era poncharme ahí en medio de la nada, con esas cosas detrás. En el retrovisor ya no lograba ver nada, y entonces empecé a sentir que el camión se me iba de lado, como si se me estuviera bajando una llanta. Me detuve. Sin pensarlo bajé del camión para revisar la llanta. Al menos tendría unos segundos de ventaja antes de lo que fuera que iba detrás de mí me alcanzara. La llanta se veía algo baja, pero aguantaría hasta llegar a la ciudad si manejaba con precaución. Y entonces, el sonido de un hombre quejándose a lo lejos. Puse atención y, como un ciervo ante las luces de un coche que está a punto de arrollarlo, no pude moverme. Lo escuché de nuevo. Y enseguida, otro quejido similar parecía responder desde el otro lado de la carretera. Corrí hacia mi puerta para subir, y al hacerlo sentí como si algo hubiera saltado detrás de mí en la parte de la carga. Y luego escuché como si movieran las cosas por dentro. Los quejidos empezaron a escuchar más fuertes, más cercanos, pero yo no lograba ver nada. Entre la oscuridad, creía ver las figuras de seres desnudos que rodeaban el camión justo en donde yo ya no alcanzaba a verlos. Pero eso bien puede ser mi imaginación. Se congeló mi corazón cuando el camión ya no quiso arrancar, pero en el segundo intento lo hizo sin problemas. Continué la marcha, despacio, sabiendo que de todas formas estaba a la merced de lo que estuviera ahí, en medio del desierto, en la oscuridad, rodeándome. La lluvia parecía calmarse y yo avanzaba muy lento, casi en la lateral. Así, de repente, mi campo de visión se amplió. Podía ver a lo lejos, a unos 70 u 80 metros con mis luces altas. Entonces vi lo que parecía ser un cuerpo agazapado en medio del camino. Me frené. En cuanto lo hice, el cuerpo se movió de un salto y desapareció en la oscuridad. Pero aún había algo en la carretera. Reinicié mi marcha lentamente, muy lentamente, y entonces pude reconocer eso que aún se movía. Me detuve a su lado, para verlo bien. Incluso bajé la ventana. Aún no lo creo, pero es lo único que vi con toda claridad esa noche. Era un pelícano, agonizando, con sus entrañas de fuera. Tal vez no lo comprendan, no entiendan lo raro del asunto, pero estaba a kilómetros y kilómetros del mar, por lo que aún no me explico qué diablos hacía ahí. Cuando entré a Mexicali, la presión en mi cabeza se esfumó y la llanta dejó de hacerme el camión hacia un lado. Me bajé a revisarla en una gasolinera para ponerle aire, pero ya no estaba baja. Aceleré y llegué cuando ya estaban desesperados mis compañeros.
Me disculpé por la tardanza, pero no quise decirles por qué. Pero todos se quedaron en silencio cuando vieron manchas de lodo en toda la caja del camión. Manchas de lodo que parecían ser hechas por manos, por decenas de manos. Noté caras de espanto entre algunos de los chicos que sabían de las leyendas de la Rumorosa, pero nunca habían visto algo así. Me animé a platicarles lo que me había pasado y fue entonces cuando me dijeron que lo de la mujer que se le sube a los viajeros es una historia común, pero solos, cuando manejan solos, nunca a un grupo de personas. De lo que ocurrió después, cuando bajé de la Rumorosa, de lo que me ocurrió ahí en la Laguna Salada, nadie tenía idea. Lo único que sabíamos es que había sido una noche muy extraña. Entre la carga del camión encontramos algo que, no sé, quizás pudo haber sido lo que me cuidó. Una virgen de 1 metro, una figura hermosa, que había sido bendecida por el obispo. Yo creo en ella. Entiendo si ustedes no. Lo que no me puedo explicar es lo que escuché en esa carretera y lo poco que vi esa noche. No volví a hacer viaje solo y me sigue asustando pensar que en cualquier momento podría escuchar ese quejido a lo lejos, en la oscuridad de las noches de lluvia.